Humberto, pues estamos hoy en el librero para platicar de un asunto que yo consideraría estrictamente literario. Permíteme esa libertad de verlo de esa manera, ¿no? Y digo estrictamente literario porque creo que en ocasiones se olvida qué es lo literario. Mi intención al invitarte aquí, pues, es que platiquemos sobre una etapa de la historia de México y de la historia de la literatura en México. Me refiero específicamente a los años 60, los principios de los años 60. Ese momento en el que, pues, de la literatura mexicana, pues, ya había pasado por, bueno, la generación de 1915, el Ateneo de la Juventud, los contemporáneos, el Grupo Taller de Octavio Paz, Juan Rulfo, Agustín Yáñez, en fin, ¿no? Arreola, ¿no? Luego llegan ya los 60, 50, bueno, Carlos Fuentes también, ¿no? Carlos Fuentes, en fin, bueno, ¿para qué seguimos citando? Se nos van a olvidar muchos nombres. Sí. Pero llegan los 60 y ocurren cosas. Pero una de esas cosas es de las que pues hoy queremos charlar, ¿no? Es la aparición en el escenario mexicano de un escritor como Alain Robbe-Grillet, ¿no? Ajá. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de que, digamos, si de pronto apareció Robbe-Grillet? Ajá. Bueno, se me ocurre que, por supuesto, partiendo de mi experiencia personal, que finalmente pues, es lo más auténtico, porque no soy un crítico, como el mismo Grillet diría en su momento. Yo tampoco soy un crítico, pero sí he sido un escritor preocupado por su formación, preocupado por la idea de qué clase de literatura se debe escribir en nuestro momento. No puede ser que se siga escribiendo como en el siglo XIX o años anteriores, o siglos anteriores, quiero decir. Entonces, debe ser que en el siglo XX, en la década de los 60, había una manera de escribir la literatura que ya no correspondía a las décadas anteriores, para no salirnos del siglo XX. Y eso lo tenía yo en la mente porque, bueno, por la literatura misma, por mis lecturas, por mis intentos de escritura y también por mi contacto que tenía yo con las artes plásticas, con la música. Por ejemplo, me daba cuenta que la música se había revolucionado desde el principio del siglo XX, la música contemporánea, ¿no? A eso me refiero. La música de estudio, de investigación, y que yo decía, bueno, ¿por qué la literatura no tiene estas evoluciones tan dramáticas? Como también se puede ver en las artes plásticas, en la pintura propiamente, ¿no? Entonces, a partir de las vanguardias del principio del siglo XX, se empiezan a dar manifestaciones vanguardistas en la pintura formidables. Y en la mitad del siglo XX, pues se dio tantas corrientes tan fundamentales como el abstraccionismo, el conceptualismo y otras manifestaciones, los happenings. En México hubo happenings, ahora les llaman, décadas después les llamaron performance, instalaciones, etcétera, todas las manifestaciones pictóricas, artísticas en este caso. Y la literatura siempre un poquito conservadora, fíjate. Entonces, en ese contexto, en ese campo, es como surge un personaje como este autor que acabas de citar, Alain Robbe-Grillet. Debo decirte, Juan José, que Robbe-Grillet no era conocido o muy conocido en México, por lo menos desde donde yo podía darme cuenta. Yo revisaba a finales de los 60, ya revisaba los suplementos, que en ese tiempo los había,
alguna revista literaria, etcétera, y trataba de estar en las conferencias, en las presentaciones de los escritores en boga, etcétera, y este personaje no se citaba, no era citado. Por otro lado, me da la impresión de que, bueno, no olvidemos que Robert Grillet representa y representaba en ese momento una corriente literaria, ¿no?, francesa, llamada como la Nouveau Roman, que, bueno, se le llamó así arbitrariamente, un crítico lo acuñó esa palabra en un periódico, creo que en Le Monde, por esos años, y ya se le empezó a llamar la nueva novela de Francia. Aquí en México francamente creo que no era bien aceptado, ni la nueva novela ni Robert Grillet. No obstante, creo que en la literatura mexicana sí hubo algunas manifestaciones muy interesantes con esta influencia. No sé si quieres interrumpirme para alguna otra pregunta o un comentario, Juan José, o te puedo citar los nombres de algunas de las novelas que se dieron con esa influencia. Mira, quizá sería nada más conveniente recordar, bueno, que efectivamente este contexto que das me parece muy claro, ¿no? Sí. Cabría añadir simplemente que bueno, para ponerlo de una manera más, digamos, más coloquial o más esquemática, ¿no? Los años 60, pues son los años de los hippies, de la libertad sexual, pues de todo eso que se vino claro, después, ¿no? Las grandes manifestaciones estudiantiles, el 68 mexicano, que venía de grandes explosiones estudiantiles de Europa, y ese año de 68 fue crucial. Ahí se dio la primavera de París, precisamente, el movimiento estudiantil de Alemania, de la Universidad de Berkeley en Estados Unidos, y el mexicano no se podía hacer esperar. Exactamente, pero bueno, esas cuestiones sociales tienen su lugar, pero lo interesante es lo que estabas comentando, ¿no? Y entonces, lo que nos ibas a platicar, estos nombres de los que ahora vas a hablar, que tienen que ver más bien con esto, ¿no? Esa evolución literaria en la construcción, pues, de la novela en México, ¿no? Claro que sí. Mira, pues de los nombres que citaste tú, yo comparto esa enumeración, porque me parece que después de grandes escritores como Agustín Yáñez, que creo que no está suficientemente evaluado, aunque sí es conocido, se ha publicado, etcétera, es reconocido, pero no valorado probablemente. Era muy buen escritor ese autor jalisciense. Pero luego se dio digamos, la modernidad con escritores famosos como puede ser Juan José Arriola y Juan Rulfo, los dos diferentes escritores entre sí, y muchos otros, ¿no? Después de esos dos autores que fueron como los puntales de la década de los 60, entonces hubo esta explosión juvenil dentro del contexto que tú mencionaste precisamente. También se dio la novela de la onda, Juan José. Y yo surjo, como digo, yo era muy joven, era más joven que los escritores de la onda, pero cuando yo me empiezo a interesar por estos temas, ellos estaban en boga. Y había un pique entre los que no les gustaba el lenguaje que se usaba en la novela de la onda, que es un lenguaje, era y es un lenguaje coloquial, juvenil. Se decía que nada más de la Ciudad de México y de la Ciudad de México nada más la colonia Narvarte, donde vivían estos autores de clase media. Entonces, había gente que estaba en contra de estas novelas, pero ellos querían una novela pues, más literaria, aparentemente, según desde ese punto de vista, más sofisticada o más cuidada. Yo recuerdo, y es un hecho histórico, que en 1967 conocí la novela Faradef de Salvador Elizondo. Esta novela para mí sería crucial. Yo ya había leído a Samuel Beckett,
ya había leído a este autor francés, Alain Robbe-Grillet, ya había leído otros autores franceses, no los había agotado, por supuesto no hablo francés, entonces yo dependía de las traducciones que nos llegaban en ese tiempo de Argentina y de Madrid, y después los argentinos quedaban atrás y nos quedamos con las traducciones que venían de España. José Emilio Pacheco publicó una traducción de un libro muy importante, crucial para mí, que se llama ¿Cómo es?, de Samuel Beckett. Ese libro fue fundamental para mí. Ya estaba yo interesado en este autor irlandés que escribió en su última etapa en francés y que vivió en Francia, se hizo francés. Surgen entonces en Francia, es importante Beckett porque él es considerado como el que originó la nueva novela. Por su tipo de literatura, es una literatura de especie de grado cero de la escritura, de la ausencia de personajes, de historia, otras características que después retomarían los de la nueva novela francesa, y justamente consideramos que encabezaba Robbe-Grillet. ¿Pero por qué? Porque era el que hablaba y escribió un libro que en ese tiempo fue fundamental en París, que fue por una nueva novela nueva, ¿no?, en español. Se publicó en 1965 en español, yo lo conocí después de 65, y que en francés entiendo que se publicó en 1963. Él, ¿qué trata de hacer ahí? Trata de explicar esa necesidad de tener un nuevo texto para la mitad del siglo XX. Precisamente él hablaba de que, pues bueno, la literatura del siglo XIX ya tenía todo resuelto, pero le estaba resuelto desde el punto de vista del siglo XIX, entiéndase Balzac. Pero en el siglo XIX también surge en Francia también un escritor esencial que es Flaubert. Y después, eso por 1862 aproximadamente, publica su libro cumbre, o por lo menos el más influyente, Madame Bovary. Y a finales del siglo XIX y principio del XX, en 1910 aproximadamente, está la presencia ineludible de Marcel Proust. Entonces, con esto decía Robbe-Grillet, es que la nueva novela se hizo en 1862 con Flaubert y en 1910 con Proust. Y después surge Beckett y luego surgen ellos a los años 50, 60, y es un grupo que es considerado la nueva novela francesa, pero que no eran amigos entre ellos necesariamente, se hicieron amigos después cuando sus novelas empezaron a llamar la atención, que por cierto no llamaban la atención de manera favorable, La crítica no atinaba de qué era y muchos francamente lo rechazaron, igual que en México. En México inclusive tachaban a la nueva novela como pedante, como que por culpa de esa clase de novelas, como por ejemplo las que llegaban de París o Faraday de México, la novela había perdido historia, la historia había perdido personajes, había perdido lo entretenido, había perdido lo bonito de la novela, ¿no? Sin tomar en cuenta que en realidad la nueva novela lo que estaba negando la novela anterior, pero estaba haciendo otra novela, otra clase de novela, ¿no? Eso es lo importante de este movimiento y de otros, que lo que se buscaba era escribir otro tipo de novela, no negar a la novela, sino escribir la novela que correspondía a los años 40, 50, 60 y en su caso 70. Hay otra novela también importante mexicana, que es la de José Emilio Pacheco, Morirás lejos. Morirás lejos es la más novo román que se dio en México. Este escritor era muy acucioso, muy estudioso, seguramente la leyó y supo hacer una novela, pues como si se hubiera hecho en Francia, Morirás lejos. Faraday es una novela extraña, ritualista,
sangrienta, etcétera, tiene muchos misterios, pero también está influida por estas corrientes europeas, entiéndase Francia. A Salvador Elizondo, me consta, no le gustaba que le dijeran que él era de Novo Romano o que parecía europea. Él admiraba en ese momento, cuando yo lo conocí en el Centro Mexicano de Escritores, que él admiraba la novela gringa, la novela en inglés, era admirador de Joyce. Es más, empezó a traducir Finnegan's Wake, era admirador de escritores como Faulkner. Pero principalmente le gustaban los hermetismos, era el Ulises de Joyce y el Finnegan's Wake que lo apasionaba por su hermetismo precisamente. Entonces ese es el escenario en el que yo surjo, y naturalmente en ese momento, un poco injustamente, pues yo rechacé a la novela de la onda. No obstante, yo escribiría mi primera novela a finales de los 60, probablemente la empecé a bosquejar en 67, pero la escribiría yo en 68, 69 principalmente, y tengo una, no influencia de la novela de la onda, sino una coincidencia con la novela de la onda. Esto me gusta más, con José Agustín, con Gustavo Sáenz, con Parménides García Saldaña, todos estos autores y otros más que surgieron con esta temática. ¿Cuáles eran los elementos de la novela de la onda? Pues era el tono juvenil, era el lenguaje juvenil, efectivamente, de la Ciudad de México. Era un lenguaje urbano, no era campirano, no era la Revolución Mexicana ya, era la Ciudad de México, era la gran ciudad, o pudo haber sido cualquier otra gran ciudad de México, pero bueno, pues fue la de México, donde se desarrollaron estas novelas. Los preparatorianos y su lenguaje, el rock, por supuesto, el consumo de la mota y otros enervantes, la rebeldía juvenil que en momentos parecía inexplicable o que no llevaba ningún fin. Acuérdate de los rebeldes sin causa de los años 50, ¿no? En los años 60 parecía que sí tenían causa, pero de todas maneras estos rebeldes que aparecen en la novela de la onda no se van por la onda política. Este es otro refilón muy importante de los años 60, la onda política, la línea política, ¿no? Había gente que pedía y exigía que la literatura tuviera una presencia política y se resolviera políticamente, que hubiera asuntos políticos, como se hacía en algunos aspectos en Sudamérica. Pero finalmente, pues en la Ciudad de México éramos más cosmopolitas, definitivamente, ¿no? Entonces yo creo que la novela de la onda era cosmopolita y que tiene su lugar, eso ya lo entiendo ahora, tiene su lugar por el lenguaje, por la sociología y por otras razones, pero no me gusta justificar a la literatura, a la novela, por otras fuentes de conocimiento. Yo entiendo, y ahí coincido con Robert Grillet, de que la novela es literatura nada más, y que en la medida en que está bien lograda, pues entonces abarca muchos otros conocimientos y muchas otras explicaciones, ¿no? Entonces, por supuesto, yo en los años 60 pues estaba en contra de los que exigían que la literatura y los escritores tuvieran una participación política, y eso se entendía como ser de izquierda. Si no eras de izquierda, pues no valía. Entonces, claro que todo eso no me interesaba a mí, me interesaba la búsqueda de la nueva novela, y por eso me interesó Morirás lejos, me interesó Barafet, probablemente alguna novela de Julieta Campos, probablemente también El libro vacío de Josefina Vicens, y otros. Y surgen unos jóvenes en ese momento, entre ellos yo, que tenían esa influencia, o por lo menos, no influencia, pero sí ese gusto, o sí se enteraban de la nueva novela, que había unos nuevos novelistas en Francia que eran muy interesantes y que hablaban parecía la novela pura, ¿no? La literatura pura, el arte por el arte, pero bueno, Robert Grillet defiende su tipo de novela, que no es exclusivista, no es tan exclusivista ni tan marginal, y que él mismo decía, yo lo que quería era escribir para mucha gente. No le resultó,
porque en Francia también fue rechazado Robert Grillet, aunque él tuvo público, y se publicaron muy bien sus libros, tuvieron un buen número de ediciones, pero el público y los críticos lo atacaban, ¿no? En ese aspecto surjo yo, nada más con esto termino, Juan José, surjo yo, me interesan esta clase de novelas por la búsqueda de la novela, de la literatura, por el cosmopolitismo, naturalmente, hay una palabra que me gusta, por el decadentismo. No es un optimismo latinoamericanista, ¿no? De que nuestros pueblos se liberan y que somos hermanos entre nosotros, que todo eso se manejaba entonces mucho, casualmente coincide con nuestro tiempo presente, lamentablemente, pero en ese tiempo se hablaba mucho, ¿no? De eso, se hablaba del compromiso, el compromiso sartreano, ¿no? Que Sartre, pues, tiene su novela padrísima de la náusea, y después se hizo un escritor, un personaje que también llamaba mucho la atención, no solo por su gran obra literaria filosófica, sino también por su postura política. Entonces él hablaba del compromiso social y esta clase de compromiso. En Latinoamérica se creía que el compromiso era estar con Fidel Castro, ¿no? Con Cuba, que era la revolución de moda. Y en las universidades pues hablaba de Cuba, como decía un amigo mío, es que a Cuba se le hizo creer que era un gran país, ¿no? Que era una potencia. Y pues es un país tan pequeño, pero significaba en la Guerra Fría, pues sí tenía significado, ¿no? Entonces, ahí está esa lucha prototípica de los años 60. Ahí surge mi interés porque yo me afiliaba, por supuesto, al cosmopolitismo, a la literatura que venía de Europa, y sobre todo en la novela francesa con Robert Grillet, que era el que daba la cara, porque él trató de explicar sus novelas y las de algunos de sus amigos. Creo que, bueno, lo que acabas de decir creo que da un panorama muy, muy claro. Realmente, ¿no? Te agradezco, bueno, esa descripción que hiciste, pero a mí me interesaría más que seguir, pues ahora con qué escritores mexicanos atendieron, pues, esta revolución literaria, por decirlo así, porque más que creo que el término más bien no sería revolución, sino más bien quizás hasta una forma de poner las cosas en claro. Es decir, Robert Grillet lo que hizo fue trató de poner las cosas en claro en un momento en el que consideraba que la literatura se estaba desviando hacia ámbitos que no eran literarios precisamente. Sí. Pero más que pensar en otros autores, a mí me gustaría ver cómo en tu obra tú continuaste en esa búsqueda de lo literario, porque si bien es cierto que El sótano blanco fue esa primera novela que tú escribiste el 67, el 68, creo que, bueno, esa fue la primera novela. Sin embargo, después publicaste otros libros, sí, que fueron incluso que a los que podríamos calificar, como tú decías, de radicales, que me parece que sería muy interesante ver qué búsqueda te llevó a esos libros, ¿no? Me refiero, claro, a Manuscrito Anónimo, llamado Consigna Idiota, y la disección de un cuerpo. Me va el último título, pero bueno, si quieres, ¿por qué no nos platicas mejor tú? Claro. ¿Cuál fue el camino que seguiste después del sótano blanco? Claro que sí, Juan José, muchas gracias. Mira, pues gran oportunidad que me das, ¿no? De recordar todo esto y de tratar de ubicar, pues, mis libros. Después, El sótano blanco en realidad fue lo que fue. Es la primera novela, pero es una novela entrañable
parece autobiográfica, no necesariamente. En todo caso es autobiográfica por la autenticidad del momento. Yo viví ese momento, yo viví el rock, la soledad, la angustia, el absurdo, ¿no? El absurdo, ¿no? En balde, pues yo sí siempre me identifiqué con el existencialismo francés, que no tenía Dios, que por lo tanto estaba hundido en la soledad, y la condición absurda de Albert Camus o Camus. Era mi escritor, de mis escritores predilectos, y lo sigue siendo, ¿no? Ya después surgirían otros autores franceses que me interesan tanto. Realmente no sé cómo no aprendí el francés, ¿no? Si yo estaba tan impresionado por estos autores. Siguiendo, yo tuve marcadamente esa influencia y sí he conocido, me lo han confirmado algunos colegas, algunos amigos del medio. Recuerdo uno, Joaquín, el hijo de don Joaquín Díaz Canedo. Entonces Joaquín una vez me dijo, oye, tengo este libro, y era una edición de Farabev. Tú eres seguidor de Farabev, ¿no? Así me dijo. Y yo dije, no, pues sí, como si cualquier cosa, ¿no? Pero no exactamente, porque finalmente Elizondo tiene una personalidad, tuvo una educación, tuvo una formación diferente a la que yo tuve. Entonces nuestros libros pues tienen que ser diferentes, ¿no? Hay algunas coincidencias, pero tienen que ser diferentes. Entonces, yo pensé en hacer un libro intimista, solitario, y en contra de todas estas influencias que teníamos en ese momento latinoamericanistas. Siempre me molestó el regionalismo. Me parecía que nosotros deberíamos poner los ojos fuera de México, es decir, no por rechazar a México, sino para engrandecer a México y a lo mexicano, sin dejar de ser nosotros, sí poner los ojos en Europa. Yo creo que mis colegas en los años 60 se iban más a Estados Unidos, y por eso la Beat Generation influye en los escritores de la novela de la onda. Serán admiradores de esta literatura underground, y trataron de hacer una literatura underground también, y les salió pues, la novela de la onda, un poco fresa, un poco doméstica, digamos, como el rock en español con relación al rock de Estados Unidos y al rock de Inglaterra, de la Gran Bretaña. Esa relación era más o menos, pero no le restemos méritos a la novela de la onda y a la novela de los jóvenes de los 60.